segmentos chicos de recta, en algún momento va a tomar como la forma de la curva, pero con una aproximación. Y pues básicamente fue lo que Sí, visualicé. sí. Pues fíjate, vamos a hacerlo, a comentar las cosas así muy rápidas. ¿Qué preliminares necesitamos? Vamos a poner aquí preliminares. Entonces son algunos preliminares. Bueno, el primero de ellos es que tenemos una fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Espero que esa sea conocida por todos. Es decir, si tenemos dos puntos cartesiano, un punto con coordenadas x1, y1 y otro punto con coordenadas x2, y2, entonces la longitud del segmento que une a esos dos puntos tiene una expresión pues bastante conocida. Vamos a llamarle a esa, ¿cómo le llamamos? Vamos a llamarle L. Esa longitud L es igual aquí a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿no? Espero que todos conozcan esa fórmula. De hecho, se obtiene mediante geometría básica. Con el teorema de Pitágoras es suficiente para poder darse cuenta de ese resultado. Bueno, ese es un preliminar que necesitamos. Y el segundo preliminar, que es un poco más profundo, es que si yo quiero obtener la longitud exacta, como dijo Bosco, pues es complicado llegar a ese resultado. Entonces lo que se hace es obtener una cierta longitud aproximada. Si renunciamos de inicio a poder obtener el valor exacto de la longitud y proponemos mejor tratar de obtener una longitud aproximada, tratando de que esa longitud aproximada dependa de algún cierto parámetro, de manera tal que al hacer ese parámetro muy grande, o tomar un proceso límite, podamos obtener el valor exacto. ¿Cuál es la forma en la que lo vamos a hacer, o la forma en la que el autor lo propone? El autor propone hacer lo siguiente, dice, suponga que tiene una curva paramétrica. Vamos a pensar que esta es la curva paramétrica, que es la imagen de alguna función gamma de t. Vamos a ponerle, le voy a poner así gamma. Ya sabemos que la trayectoria en R2 se puede expresar de manera analítica mediante una función que va de R2 a R, que es lo que estamos llamando allí gamma. Y como dice Bosco, y también Saúl, el autor lo que propone es lo siguiente, es decir, bueno, si no puedo calcular la longitud exacta, entonces vamos a generar una aproximación. Y para eso toma una colección de puntos sobre la curva. Vamos a pensar que ahí estoy tomando cuántos, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo 5 puntos, incluyendo siempre los puntos extremos, o sea, los puntos donde termina la curva. Y lo que vamos a hacer es generar una aproximación que en lugar de calcular la longitud de la curva completa, generemos ¿qué? Generemos la suma de las longitudes de las líneas rectas que unen a esos puntos. A eso le podríamos llamar una poligonal P, o no sé cómo llamar. Vamos a llamarle poligonal. P de poligonal. Una poligonal. Vamos a llamarle K, donde K es el número de puntos que yo estoy utilizando sobre la trayectoria. Entonces, lo que dice, o la idea en la cual se va a sustentar toda la técnica es por longitud aproximada. Lo que vamos a hacer va a ser la suma de las longitudes de la poligonal. La longitud de la poligonal. Sí. Es decir, vamos a calcular las longitudes de todos los segmentos de recta que unen los puntos sobre la poligonal. Para eso usaremos el paso anterior, la distancia entre puntos, que es una fórmula muy básica. Entonces, usando esa herramienta elemental, podremos calcular la longitud que tiene toda la poligonal, es decir, la suma de las longitudes de todos los segmentos de recta que unen a la trayectoria. Y eso está muy bien porque depende de un cierto parámetro, de un parámetro K, que es el número de puntos que yo puedo elegir sobre la trayectoria. Pareciera que mientras más puntos elija, pues mi aproximación va a ser cada vez mejor. Claro que la elección de los puntos tiene que satisfacer ciertas condiciones, porque pudiéramos agregar una infinidad de puntos,
y aún así no estar generando una buena aproximación, pero bueno, es un primer acercamiento. Entonces, la idea es muy simple, que vamos a explotar para desarrollar una especie de fórmula o algún resultado, es abandonar la idea de calcular la longitud exacta, generar una aproximación mediante el uso de una poligonal, calcular la suma de las longitudes. Ahí denme un segundo. Listo, perdón. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Nada? Creo que no. Bueno, pues ya que tenemos los preliminares, que tenemos la idea de cómo hacerlo y las herramientas, pues vamos a hacer algunos cálculos. Entonces vamos a desarrollarlo. Entonces vamos a pensar que tengo una curva gamma. Aquí tengo mi curva y vamos a pensar que la tengo por acá. Acuérdense que la curva es la imagen de la función gamma, que la tengo así de esta manera. Luego, vamos a elegir los puntos sobre la poligonal. Recuerden que en principio lo que hace la función gamma es tomar un punto T en el segmento A, B y le asocia un punto sobre la trayectoria, un gamma de T, es decir, lo pone sobre la curva. Entonces, la manera en la que vamos a incrustar puntos sobre la curva, es decir, cómo vamos a formar la poligonal, va a ser incrustando o haciendo o definiendo o tomando una partición sobre el segmento A, B, que es el dominio de la curva correspondiente. Entonces, sobre ella es sobre la que vamos a tomar una partición y esa partición va a inducir una poligonal sobre la curva. Es decir, vamos a tomar un punto T sub 0 que va a ser el punto A, después tomaríamos un punto T1, un punto T2, incluso podremos pensar que es la partición canónica. Aquí estaría el punto TK y el último de ellos sería, ¿cómo le llamamos? TN. No creo que usábamos otras letras, ¿no? Otras variables mudas. Creo que aquí le ponemos TI. Déjenme lo borro todo esto para poner un poco mejor. Entonces vamos a pensar que tengo por aquí el T0, el T1. Por aquí tendría el TI. Por aquí tendría el TI más 1. Y por aquí estaría el TK. Bueno, todos estos puntos van a dar vía la función gamma a la curva correspondiente. Por aquí estaría el gamma de T0, por aquí estaría el gamma de T1, por aquí estaría el gamma de TI, por aquí estaría el gamma de TI más 1, y así todos los demás. El último sería gamma de TK, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces vamos construyendo la poligonal. ¿Cómo lo hicimos? Pues tomamos una partición sobre el segmento A, B. Tomamos una partición que incluso les puedo decir, podemos pensar que tomamos la partición canónica o algo así. Entonces tomo una partición, esa partición vía la función gamma los traslado sobre la curva y eso define una poligonal. Y ahora vamos a calcular la suma de las longitudes de todas las líneas rectas de los puntos que unen
o de los puntos que definen a la poligonal. Bueno, ¿cuántas longitudes habría que sumar? Bueno, aquí habría una primera longitud L1, la que sigue sería la L2, pero tendría que poner al punto gamma de T2, entonces no lo voy a poner, pero bueno, el que sigue sería la longitud L2, L3, L4, etc. El que viene en esta parte sería, mejor le voy a llamar L0. Este le voy a llamar L0, L1. Este sería ¿quién? Sería la longitud LI. Y ya, ¿no? Y a la última sería la longitud LK-1. ¿Están de acuerdo? Entonces, la longitud de la poligonal es igual a ¿cuánto? Pues sería la suma de las longitudes de los segmentos de línea recta que unen los puntos de la poligonal. Llegaría hasta L de K-1. ¿Es claro para todos? Sí. Ok. Bueno, entonces, pues sigamos. Ahora hay que obtener una fórmula explícita para cada una de estas longitudes. Hay que saber qué es igual a qué. Entonces, como no vamos a ir longitud por longitud o segmento de recta por segmento de recta, lo vamos a hacer para uno arbitrario. Nos vamos a concentrar para uno genérico, que sea el que estoy subrayando ahí en color amarillo. Es decir, vamos a poner mucho esfuerzo para poder calcular explícitamente el valor de L1, que no es otra cosa más que la longitud de la línea recta que une a gamma de TI con gamma de TI más 1. Eso es todo. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues para eso hay que volver un poco más concretos algunos valores. Ahí voy. Entonces, el gamma de TI es igual a ¿quién? Es igual a gamma 1 de TI, gamma 2 de TI, que son las funciones componentes. Incluso aquí yo creo que conviene ya denotarlo, no como gamma 1, sino recordando o asociando a la primera componente con la coordenada X y a la segunda con la coordenada Y. Entonces conviene quizás llamarle mejor así. X1 evaluado en TI, Y evaluado en TI. Y gamma de TI más 1 sería algo parecido. Bueno, lo vamos a poner, sería gamma 1 de TI más 1, gamma 2 de TI más 1. O dicho de otra forma, ya en términos de las funciones componentes. Bueno, aquí creo que sería simplemente X. Ay, no le borré el que quiero quitar. X TI más 1, Y de TI más 1. Listo. ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguien? Bueno, ¿me podrían decir entonces a cuánto equivale el valor de LI? Recuerden que LI no es otra cosa más que la longitud del segmento de línea recta que une el punto gamma de TI con el gamma de TI más 1. ¿Cómo puedo calcular esa longitud? Bueno, los puntos gamma de TI y gamma de TI más 1 son vectores en R2. Aquí están ya sus coordenadas, son estas. Ajá. Entonces, como son puntos en R2 o vectores en R2, usamos la fórmula que yo mencioné en los preliminares. Ajá, que dice que si tenemos dos puntos, entonces la longitud de la trayectoria es pues esa expresión que está allí, ¿no? Entonces, usamos esa fórmula básica. ¿Y entonces a cuánto sería igual? Ahora vamos a preguntarle a alguien así rápido. ¿Quién será? A Rubén Belzú. Sí. Esa LI, ¿a cuánto es igual? A ver, antes de que nos responda, Abigail quiere decir algo. A ver. Diga, Abigail. Es que iba a participar, pero... Ok. Entonces dígalo. Sería TI más 1...
bueno, raíz de TI Ujú, más 1, ujú, no, menos ujú. TI. Bueno, sería X de TI, ¿no? Ah, ay, sí. Ok. Más Y Ujú. de... Aquí al cuadrado. Ah, sí. Más YTI más 1 Ok. menos YTI al cuadrado. Ok. ¿Cómo ven los demás? ¿Están de acuerdo? Creo que ahí yo le puse aquí gamma de t más 1. Es indistinto porque es simétrica la expresión, ¿no? Pero vamos a ponerlo así tal cual como lo propuso. Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Perfecto. Bueno, entonces fíjense que esa expresión para L de TI, que es la longitud del segmento de línea recta que une a gamma de TI con gamma de TI más 1, pues es una expresión genérica para LI, entonces habrá que sumar todas estas longitudes. Pues vamos a hacerlo. Voy a hacer en la otra hoja. Bueno, entonces la longitud de la longitud de la poligonal, ya sabíamos que es igual a L0, a L1, hasta L de K y menos 1, de K menos 1. Esto es la suma de los LI desde I0 hasta K menos 1. Y eso a su vez es la suma desde 0 hasta K menos 1 de la raíz de X de TI más 1 menos X de TI más Y de TI más 1 menos Y de TI. Así. ¿Es claro? ¿Preguntas? es claro. Ok. Bueno, entonces, visto así, ya tenemos la longitud de la poligonal, pero para fines de poder obtener una fórmula un poco más concreta y darle un poco de mayor fuerza a la expresión que vamos a obtener, vamos a hacer una hipótesis. Vamos a suponer que las funciones componente son funciones derivables. Entonces, supongamos que las funciones X y Y, que en principio son las funciones componentes de la función gamma, y que son funciones que van de A, B hacia R, son por lo menos de clase C1. ¿Qué significa que son de clase C1? Pues que admiten derivadas en todos sus puntos y las funciones derivadas se mantienen continuas. ¿Sí vieron esta definición o ese concepto de funciones de clase C1? No, no así, pero sí, sí la idea. ¿Qué significa exactamente que es de C1? ¿Que es derivable, su primera derivada es continua? Ajá, sí, es una definición, que la función es derivable y que la función derivada se mantiene continua. Ajá. Sí, aquí le puede haber quitado esto y poner simplemente eso, ¿no? Supongamos que las funciones X y Y son funciones derivables y que las derivadas se mantienen continuas. Pero eso usualmente se escribe diciéndolo así. Bueno, ¿y por qué voy a usar ese hecho? Porque estas dos diferencias que aparecen aquí, esta y esta otra, las voy a poder reescribir usando el teorema del valor medio. O el teorema del valor medio para derivadas. Y lo voy a hacer así, usando el teorema del valor medio, usando el teorema del valor medio. Esta expresión x de ti más 1 menos x de ti, esta se va a poder reescribir como x' evaluada en un ti asterisco por ti más 1 menos ti. Y el y de ti más 1 menos y de ti se puede reescribir como y'
evaluada en un TI asterisco por TI más 1 menos TI. Listo. ¿Están de acuerdo que la aplicación del teorema del valor medio se vería de esa manera? Sí. Bueno, formalmente creo que habría ahí un pequeño detalle que es el que estoy viendo a continuación. Porque me parece que es ¿Le podría subir a punto, la lámina anterior? a la lámina anterior. A ver, ¿esta dice? Sí, esa por favor. Ok. ¿Son de clase C'? ¿De clase C'? ¿Qué significa de clase C'? C1. Me refiero a lo último que dice. La función en el intervalo AB cerrado. Ajá. Pues lo acabábamos de decir, usamos casi 5 minutos para decir el significado de eso. Y no es C', es C1. Es que cuando hace ese comentario me da la impresión de que no está entendiendo nada y que no puso atención a la parte anterior. Pero ese no es un C', es un C1, que lo habíamos dicho. Y habíamos mencionado que el significado de que una función sea de clase C1 era que la función era derivable y que la derivada se mantenía continua. Bueno, Que disculpe. está bien, no se preocupe. Pues tienen que estar ahí atentos porque son muchos detalles los que... Y para serles franco, creo que lo que esperamos del curso no es tanto que podamos hacer los ejercicios que ustedes están como esperando. De calculen una longitud, una curva así muy concreta y hagamos ejercicios como los que habíamos hecho antes. Creo que lo que se espera del curso es que ustedes sean capaces de reconstruir todos los razonamientos que yo estoy haciendo en este momento. Eso es lo que se espera de ustedes cuando terminen el curso. No tanto estar calculando longitudes de funciones ya muy concretas. Entonces, si cognitivamente dicen, ahorita como que no me interesa tanto porque quiero llegar a una fórmula y ahí es donde me voy a poner concentrado, están en error. Eso está mal. Porque lo que esperamos, insisto, es que ustedes sean capaces de captar las ideas que conllevan a poder obtener las fórmulas y los resultados. Las fórmulas ya es lo de menos. Eso es importante, pero no nos importa tanto como el razonamiento en sí. Y que lo puedan ir acompañando de los argumentos matemáticos correspondientes. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario hasta ahorita? No, creo que no. Okay. Yo sí, creo que sí. Diga. ¿Puedes poner la pizarra después? Sí. Bueno, mi duda era si los TIs no tienen por qué ser iguales. No, le puse un J arriba, ¿verdad? O no tiene por qué coincidir así. No, Los de TIs hecho, asterisco. de hecho era justo lo que... Sí. De hecho era justo lo que estaba diciendo cuando el compañero dijo que le regresáramos la lámina, que ya no alcancé a decir. No, le puse ahí un T asterisco nada más. Donde iba, de hecho ahí me faltaba todavía escribir. Usted tiene razón, digamos, en su comentario. Aquí hay que decir que el TI asterisco, en principio, es un punto que pertenece a quién. Es un punto que pertenece al intervalo abierto TI, TI más 1. Así. Y la observación que hace el compañero es correcta porque estamos haciendo una aplicación del teorema del valor medio a una de las funciones componentes, por ejemplo, a la función gamma y otra a la función y. Entonces, en principio, no tendría por qué ser exactamente el mismo. Es decir, aquí en realidad sería, no sé cómo ponerle, uno aquí gorrito. O sea, no tendría por qué ser el mismo. Aunque sí se puede demostrar que hay cierta elección que sí lo satisface para ambos, para la primera y para la segunda. Aunque habría que ver una versión del teorema del valor medio para funciones de varias variables. Y esa creo que todavía no la tenemos. Entonces, la respuesta al comentario que hace el compañero es cierta. La respuesta sería sí, aunque mediante el uso de un teorema del valor medio de varias variables, se puede demostrar que sí existe un TI
que funciona para ambos. No sé si eso responde la pregunta del compañero. ¿Quién fue el que preguntó? Sí, gracias. Ah, ya. Sí. Entonces, por el momento, esa parte va a quedar aquí como pendiente, digamos, el por qué podemos elegir el mismo o por qué sería el mismo valor TI o por cómo lo podríamos obtener o algo así, hasta que veamos ese teorema del valor medio, que sí lo vamos a ver, pero ya casi la parte final del curso. Pero bueno, entonces tomamos el teorema del valor medio, se lo aplicamos a las dos funciones componentes y estas dos diferencias, esta y esta, las cambiamos, son justo las que aparecen en la hoja anterior, al momento de calcular la longitud de la poligonal, que habían sido estos dos. Entonces, esos dos términos que estoy subrayando en color rojo, los voy a cambiar por estas expresiones usando el teorema del valor medio. Entonces, quedaría algo así, quedaría que la longitud de la poligonal se vuelve igual a quien era la raíz de estas diferencias al cuadrado, pero esas diferencias ya las puedo reescribir así, como esto. Estas diferencias les voy a llamar simplemente delta t, delta ti. Profe, Diga, lo escucho. Suma, ¿no? O no sé. Ah, sí, falta una suma. Ahorita la pongo, no se preocupe. Quedaría la suma, era desde I0 hasta K-1 de esto. Algo así. ¿Qué dicen en el chat? Dicen, T es el punto donde la pendiente de la tangente es igual a la pendiente de la secante que va de A a B. Sí, es el teorema del valor medio. Es el teorema del valor medio. Aunque para funciones de varias variables, una que vaya de R a R2, ya no es exactamente así. Sino que aparece la existencia de un punto en el segmento de línea recta que une a ambas. No, entonces no voy a entrar en esos detalles. Pero bueno, el comentario que hace allí Eduardo en el chat, sí, es pues, la interpretación geométrica del teorema del valor medio para funciones de una sola variable. En efecto. Sí. Bueno, entonces llevo algo de esta manera y reduciéndola algebraicamente, creo que esto queda algo así, 0 a K-1 de la raíz de X' de TI asterisco al cuadrado más YI, ¿sí? TI asterisco al cuadrado por delta TI. Bueno, y esa expresión, no sé si se dan cuenta que la podemos reconocer como ¿qué? La podemos reconocer como una suma de Riemann. Es decir, la longitud, aquí la voy a volver a escribir, la longitud de la poligonal, que se volvió la suma desde I0 hasta K-1 de la raíz de X' evaluada en TI asterisco cuadrado más Y' de TI asterisco al cuadrado por delta T, y ese término la puedo ver precisamente como una suma de Riemann. Una suma de Riemann. Y que aquí ocurren dos cosas. Vamos a tomar un proceso al límite. Vamos a tomar el proceso al límite cuando los deltas convergen a cero. ¿Qué significa que los deltas converjan a cero? Puede ser que teníamos el segmento A, B, y sobre ese segmento A, B, nosotros efectuamos una partición, un T0, un T1, un T2, un TK-1 y un TK. Y el delta no es otra cosa más que la longitud que existen entre estos puntos. ¿Y qué más ocurría? Pues que aparecía la curva correspondiente y cada uno de los puntos de la partición sobre el segmento A, B generaba puntos sobre definía la poligonal y aparecían estos segmentos de línea recta. Bueno, entonces tomando este proceso límite, cuando delta t converge a cero, van a ocurrir dos cosas. Es decir, tomaríamos un límite cuando delta t tiende a cero
de la suma de las longitudes de las poligonales. Aquí también tomaríamos un límite cuando delta t tiende a 0, de la suma desde I0 hasta K menos 1, de X' de TI al cuadrado más Y' evaluado en TI asterisco por delta t. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que cuando el delta t converge a 0, los puntos de la partición se van cerrando, digamos, van apareciendo más puntos y se van haciendo cada vez más pequeños, y eso significa incluir más puntos sobre la poligonal. Entonces, la poligonal va teniendo cada vez más segmentos de línea recta, y en un proceso límite, esperaríamos que ese límite se convirtiese en ¿quién? En la longitud de la curva. En la longitud de la curva. Entonces, del lado izquierdo, a nivel geométrico, al tomar el límite cuando delta t tiende a 0, significa poner una cantidad no finita de puntos sobre la partición, de manera tal que se están acercando cada vez más unos con otros. Eso genera una cantidad de más puntos sobre la poligonal, y las longitudes de los segmentos de recta van aproximando cada vez de una manera más eficiente a la longitud real de la curva hasta convertirse en la longitud exacta. Y del lado derecho, la expresión que aparece allí es una expresión típica de una suma de Riemann. Entonces, al momento de tomar el valor límite, aparecerá una integral que va ¿de a dónde va? De A a B. De la raíz de X' al cuadrado más Y' al cuadrado en dt. Y esto último es una especie de fórmula que nosotros vamos a utilizar para poder calcular longitudes de curvas. ¿Preguntas o comentarios? Esto, profe, se parece mucho a la manera el método que se utilizó para calcular creo que era la costa de Gran Bretaña. Igual así con longitudes, y estas cada vez iban aproximando más al perímetro. Tiene algo que ver con los fractales. Bueno, lo que usted dice es algo un poco diferente. Es algo un poco diferente porque es famoso el ejemplo que usted cita. ¿Quién fue? Me parece que fue Javier. No, sí, Javier hizo el comentario, pero el que hizo los cálculos, creo que fue Richardson. Fue un matemático, creo que inglés, experto en métodos numéricos. Y no sé si fue Richardson o Aitken, uno de esos dos, uno de esos famosos. Y ese personaje intentó calcular la longitud de la costa de la Gran Bretaña, el famoso Hans. Bueno, y él se dio cuenta de que era un problema bastante complicado y llegó a ciertas condiciones matemáticas que dieron origen a un fractal. Pero no, el enfoque que nosotros tenemos es un enfoque más clásico, digamos, y no se llega exactamente a ese problema. Entonces, hay algún momento que se bifurca, digamos, el razonamiento que tenemos con el que usted cita. Pero sí, es una técnica parecida. Y esa técnica que usted menciona, pues está basada en esas técnicas básicas, ¿no? Para tratar de aproximar longitudes de curvas. Que ya desde los griegos me parece que tenían ese tipo de técnicas. De abandonar la idea de calcular el valor exacto, dividir el problema en partes más pequeñas que sí puedan calcular de manera exacta o aproximada, y luego inducir algún cierto parámetro de manera tal que, haciéndolo tender a infinito, lograran el valor exacto. Bueno, ¿algún comentario más que tengan? ¿No? ¿Nada? Era el método de exhaustión, ¿no? Ese que comentan los griegos. ¿El método de qué, perdón? Exhaustión, algo así le llaman, ¿no? Creo que lo aplicaban con áreas. Ajá. Sí, en los textos así le llaman. Honestamente desconozco si los griegos le llamaban así, pero sí en los textos así se encuentra. Exhaustivo, sí. Sí. ¿Le puede regresar a diapositiva número 2? Que faltó tomar nota. A la 2. ¿Esta? No, era otra. ¿Una más atrás? No, más adelante.
Tú me dices, ¿esa? Adelante. Esa. Ok. Déjame tomo nota. Ya le cambié. Ahí está. ¿Tú me dices cuándo? Ya, bro. Ok. Gracias. Gracias. Bueno. ¿Algún comentario más que tengan? Que si X' y Y' de T se refieren a la derivada, ¿verdad? A las derivadas. Sí. Okay. Sí. Si quieres, lo pongo aquí nuevamente. Ya así, más aislado de todo eso. Dice que la longitud de una curva es la integral de A a B de la raíz de X'. Si quieren, en lugar de X' pongo así tal cual la derivada. De X en dt más dy en dt en dt. Y se supone que la curva es una curva paramétrica que está dada por alguna cierta función gamma de t, que tiene dos funciones componentes, x de t y y de t. Bueno, pues vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a poner ejemplo 1 o adin o jun o 1. Ejemplo jun. Calcule la longitud de una circunferencia de radio R. Es un ejemplo clásico. Bueno, entonces se calcula la longitud de una circunferencia de radio R. Pues vamos a hacerlo. Diga. Al principio, del tema de longitud de arco o de curva del libro, mencionan este ejemplo como una aproximación, pero haciendo un polígono muy extenso de lados, a modo que se asemeje a la circunferencia y sacar el perímetro de ese polígono. Y así lo hizo, no recuerdo quién. Lo mencionó, pero no recuerdo quién. Creo que... No recuerdo quién, pero algo así. Lo pusieron como ejemplo para dar como el concepto de qué es lo que vamos a... Bueno, de introducción al tema de longitud de curva. Ok. Sí, hay ese método exhaustivo, o el que nosotros estamos haciendo, se usó en la antigüedad, bueno, no en la antigüedad, como en el siglo XVI más o menos, me parece, siglo XVI, siglo XVII, para obtener aproximaciones de pi. Y usaban esa técnica de las poligonales y iban haciendo los cálculos. Aunque Newton le dio la vuelta, digamos, y usó otra técnica y mejoró la aproximación así notablemente. Por ahí les voy a pasar un video que está interesante de ese tema. Pero bueno, ahora vamos a hacer los cálculos nosotros. Entonces, calcula la longitud de una circunferencia de radio R. Fíjense que en realidad, al momento de calcular longitudes, habría como dos problemas. Uno es obtener una parametrización de la trayectoria o de la curva. Una parametrización de la curva. Y la segunda parte es, ya teniendo la parametrización, pues poder hacer ya los cálculos, digamos, usar el resultado anterior. Usar el resultado anterior. Para el caso de una circunferencia de radio R, me parece que la parte 1 ya la tenemos resuelta. Bueno, y más o menos la tenemos resuelta porque también hicimos ahí un poco de trampa, hay que aceptarlo, en el sentido de que ya habíamos dado la parametrización. Recuerdan que había sido R veces el coseno de t, R veces el seno de t. Y esta función gamma es una función que actúa de 0,2pi hacia R2.
de esta manera. Aquí está el eje T y transformaba el segmento 0,2pi, lo envía hacia la circunferencia. Este ejemplo me parece que ya lo habíamos hecho. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Sí, ¿no? Ya habíamos puesto ahí un poco de detalle en esto. Bueno, entonces de aquí a acá está la función K. Bueno, entonces, usando ya esta parametrización, pues ya tenemos todos los elementos, ya es simplemente usar el resultado. Esta primera parte, o sea, primera entrada de la parametrización es la función X, y la segunda, pues es la componente Y, es decir, la función X que depende del parámetro T, en realidad es R veces el coseno, y Y es la función R veces el seno. Sí, de esta manera. Entonces ya está todo definido, ya lo único que tenemos que hacer es usar el resultado anterior y pues calcular la longitud. Entonces eso lo voy a hacer por acá. Entonces voy a volver a reescribir algunos hechos que ya tenía, que las funciones componentes, tanto X como Y, son quienes serán R veces el coseno y R veces el seno. Estas funciones X y Y, que son las funciones componentes de la parametrización, son funciones que van del segmento 2pi hacia R. Y pues ya, voy a calcular a un costado las derivadas, que son bastante simples. La primera es R veces el seno, y la segunda es ¿quién? Es R veces el coseno. Entonces así, la longitud es igual a ¿quién? Es igual a la integral. En principio va de A, bueno, lo voy a poner todo. Es la integral de A a B, de X' al cuadrado más Y' al cuadrado en dt, ¿no? Que en ese caso muy particular, ¿qué forma tomaría todos esos cálculos? Le voy a poner simplemente L de longitud. Quedaría la integral de dónde a dónde. De 0 a 2pi. A 2pi. Ok. De 0 a 2pi. La raíz de menos R seno, R coseno. Así. La integral. Eso va a ser una integral muy simple. Lo voy a hacer ya rápido, la parte, algunos detalles algebraicos, aprovechando que ustedes son muy inteligentes, así me lo informaron sus profesores anteriores, y que toda esta parte algebraica la dominaban ampliamente. Es decir, estos términos al elevar al cuadrado aparece un factor de R cuadrada, el cual se puede factorizar, sacarle la raíz, y al final va a quedar la raíz ¿de quién? Del seno cuadrado más coseno cuadrado, que va a ser la unidad. Seno cuadrado más coseno cuadrado, y ese factor de R al cuadrado pues queda simplemente como R veces dt. Y eso a su vez queda como la integral de dónde a dónde. Queda la integral de 0 a 2pi. La suma de seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces simplemente R de t. Y esa integral es 2pi R. ¿Y ya? ¿Preguntas, comentarios? No, básicamente esta es la fórmula de su diámetro, ¿no? De su diámetro, no. De la longitud de la trayectoria. Perímetro, perdón. De su perímetro, es que el perímetro se usa para polígonos. Para polígonos, ¿no? O en su defecto, si uno es más ambicioso, para regiones cerradas. Pero las curvas no tienen por qué delimitar una región cerrada. Entonces, perímetro está mal dicho. No, ese 2pi R, ¿qué cosa representa? Pues la longitud de la trayectoria, así de simple. Es decir, la longitud de esta curva es 2pi R, ¿no? Y espero que para todos sea conocido que la longitud de una circunferencia de radio R es precisamente 2pi R. ¿Preguntas o comentarios? No. No, a ver, avance la siguiente.
Ahí está. Bueno, entonces pues, me gustaría que hicieran algún ejercicio. Vamos a ver si pueden hacer los cálculos. Entonces voy a dejar de compartir esto. ¿Dónde está? Ahí voy. Bueno, en nuestro libro de texto es la sección 6.3 y allí viene pues, varias de las cosas que ya hemos dicho. Hacen el mismo análisis de la poligonal, etcétera. Hacen ahí todos los cálculos. Aquí hacen la observación del que los puntos T del que arroja el teorema del valor medio no tienen por qué ser iguales. Supongo que fue lo que había dicho el compañero, no me acuerdo quién lo dijo. No me acuerdo, te lo digo. Bueno. Rubén, sí. Bueno, pero bueno, ahí ellos ni siquiera dicen que se pueden hacer iguales. Ellos simplemente pasan ahí rápido ese detalle técnico y empiezan a calcular algunas cosas. Entonces, ya no vamos a ver todo esto porque ya lo comentamos. Entonces, me gustaría que hicieran un ejercicio que es el siguiente, pero uno así como fácil para ganar confianza en los cálculos. ¿Cuál será bueno? Pues el 3, a ver, me gustaría que hicieran el 3. Fíjense que allí el texto lo presenta de otra manera, ¿no? La función gamma sería ¿quién? Sería t cúbica, 3t cuadrada sobre 2. Y ya les da inmediatamente las funciones componente, que son estas. X es igual a t cúbica y y es igual a la que está ahí, ¿no? Y les da el rango de variación entre 0 y raíz de 3. Entonces quiero que hagan dos cosas. Vamos a ver si pueden hacerlas. La primera es que se auxilien de algún software, usar algún software, así de simple como Wolfram Alpha o GeoGebra, una de esas cosas, para obtener la gráfica. Quiero que me digan cómo es la gráfica o cómo es la curva que describe esa trayectoria, esas ecuaciones que están allí. Y la segunda, pues obviamente que me den la longitud. ¿Ok? ¿Podrán hacerlo? Sí. Ok. Bueno, les doy algunos minutos. Entonces, ahí manejan en el ejercicio 3 son dos curvas. No, es una sola curva. Solo que le dan las funciones componentes X y Y de manera separada, ¿no? Pero es una sola curva. Ah, bien, bien.
¿Cómo van? ¿Estás viendo? Sí, bien, tengo ya una longitud. ¿Ya tienen la longitud? Ok. Sí, me da ¿Cuánto? 3. ¿No? Me da 3. A 3, ok. ¿Los demás qué tal? ¿Qué dicen? No, todavía no la termino. Por allí dicen que alguien le dio 7. Hay otro 7. ¿Y alguien ya hicieron la gráfica? ¿Lograron obtener la gráfica? 8, por ahí. Ok. Y según gramática es algo, no sé si puse bien los parámetros. Una cosa extraña, como una parábola reflejada, algo por el estilo. No está muy bien. Espere, ya me lo termino. A ver, compártanos su gráfica. Ok. Está habilitado. Ah, no existe. Gramática, órale. Gramática, perdón. No, gramática no admite parametrizar una función. Es GeoGebra. Ah, GeoGebra, ok. Sale algo así con estos parámetros. Ok. Y pues esa es la superficie, bueno, no los límites de integración. Ok, aunque t debe ser de 0 a raíz de 3. Realmente, luego estos parámetros son difíciles ¿De cambiar? No sé si lo que pasa es que luego no sé bien, es 0. 0 no sé si me la cambió. Ajá, no. Sí, luego esos parámetros un poquito más aquí donde se cambia. Es ahí donde se cambia. Listo. Sí. No entiendo por qué me sigue sin cambiarlo, pero bueno. Es cierto, ¿eh? ¿Por qué? Esto me refiero. Yo he jugado con GeoGebra a veces y luego no me acuerdo que en la aplicación de escritorio que me pasaba muchos errores, por cierto, sí me permitía cambiar el rango de T. Pero muchas veces que es mucho más ligero, el de navegador, sí, no me permite en ocasiones. Pero depende de cómo accedas a esta calculadora gráfica. Es como... Es que después de T tienes que poner coma, 0, SQRT, entre comillas 3, para hacer la anotación. Ahí pícale. W, otra vez. Ajá, a 0, le borras SQRT y entre paréntesis 3. Ajá, bueno, ahí 3 ya. 3 y ya ponle enter. Bye. Bueno, ya lo puso ahí, ¿no? Perdón. No sé. Bueno, entonces aquí está gama de 0 y este es gama de raíz de 3.
Listo. Entonces, la curva que estamos analizando, pues es esa que está ahí. No tiene un nombre especial porque no es una cónica, o sea, es otra cosa ahí rara. Sin embargo, podemos calcular la longitud. Pues a ver, calculemos la longitud, porque por ahí decían que algunos les daba 3, otros 7, otros 8. ¿Alguien puede compartir sus cálculos? ¿Quisiera compartirlos? No los hago yo. Viendo que salieron tantos resultados, en especial el de 8, es mejor que la de este. Era un poco de cosa, ¿no? A ver, si alguna integral, ¿no? O no saber nada. Bueno, no pasa nada, ¿no? Sí. De hecho, es hasta mejor porque así podemos ver sus cálculos directamente, pero está bien, vamos a hacerlo. Entonces, X es, bueno, las ecuaciones paramétricas de la trayectoria son estas. Y X' es 3t cuadrada, Y' es 3t. Y entonces la longitud es igual aquí, a la integral de 0 a raíz de 3, de la raíz de 3t cuadrada al cuadrado, más 3t al cuadrado, así, ¿no? dt. Y bueno, entonces eso a su vez es ¿cuánto? Haciendo un poco de álgebra básica, así que lo desarrollo todo, sería 9t cuarta más 9t cuadrada. En este término se puede factorizar un 9t cuadrada. Quedará t cuadrada más 1. Una raíz. Y ese factor es 3t de la raíz de t cuadrada más 1. No sale una integral tan complicada, ¿no? Queda 3t de la raíz de t cuadrada más 1. ¿Sí obtuvieron eso ustedes? ¿Fueron obteniendo eso? Sí, hasta ahora sí. Bien. Sí. Bueno, y ahora pues habrá que hacer el cálculo de la integral. Me lo trabaja. Entonces será L igual a la integral de 0 a raíz de 3 de la raíz de t cuadrada más 1 por 3t de t. Bueno, este 3 pues, puede salir fuera. Quedará 3. Hay que completarlo. Le hace falta ahí un 2. Y ya, hacemos un cambio de variable. Entonces queda t cuadrada más 1 a la 3 medios sobre 3 medios. ¿Sí obtuvieron eso? Sí. ¿No cambia el límite si hacemos cambio de variable? Los límites. No, porque, o sea, sí, ni siquiera puse el cambio de variable. Sí. Perdón. Sí. Bueno, entonces queda la evaluación en raíz de 3, quedará 3 más 1, menos la evaluación en 0, que se vuelve 1. Entonces esto es 4, raíz de 4 es 2, 2 al cubo es 8, y 1 a la 3 medios es 1. Ahí está. ¿Cuánto les dio? Bueno, ya me dijeron, ¿no? Que 3, que 7, que 8. Pero, bueno, ¿cómo ven? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Comentarios? No, está bien. Ok. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Algún comentario que tengan? Nada. ¿Por qué le guardo las 3 medios? Pasó ese detalle. Ya. Bueno, vamos a ver. ¿Podría regresarle tantito? Sí, ahí voy. ¿Usted me dice dónde? ¿Ahí?
Ahí, sí. Gracias. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver el caso particular. Un caso particular es cuando queramos obtener la longitud de la gráfica de una función. De la gráfica de una función. Es decir, hemos hecho algunos cálculos para curvas paramétricas, asumiendo que la curva pues, es una curva paramétrica, pero vamos a pensar que no tenemos una curva paramétrica, sino que tenemos la gráfica de alguna cierta función f en algún segmento a, b. Así es. Bueno, entonces, si tenemos la gráfica de una función, ¿cómo podemos obtener la longitud de la gráfica de una función? Pues va a ser muy simple. Lo único que debemos hacer es parametrizar a la curva que representa la gráfica de una función. La función f va de a a b hacia r. ¿Y cuál sería una parametrización que podemos proponer? Bueno, pues tomaríamos el mismo intervalo a, b, exactamente el mismo, y con ella nos vamos a definir a la siguiente función gamma de t, que sea quien. Los puntos que están sobre la gráfica de una función tienen ¿qué coordenadas? Tienen coordenadas x, y igual a f de x. Así de esta manera. Entonces parece natural definir a la función gamma como una parametrización de la gráfica de una función, simplemente como t, f de t. Es decir, pensando que las funciones componentes, la x, la usamos para introducir el parámetro t, y por la manera funcional en que se vinculan x con y estaría dado simplemente por la definición de la función. Aquí estarían las ecuaciones separándolas, y pues ya, ¿no? Entonces, teniendo esa parametrización muy especial, resulta que para gráficas de funciones, la longitud va a quedar ¿de qué manera? Bueno, sabíamos que era la integral de a a b de la raíz de x' al cuadrado más y' al cuadrado en dt. Solo que ya sabemos quién es x y y. X es t, por lo tanto x' es 1 y y' es simplemente f'. Entonces esto toma una forma muy concreta, que es la siguiente. Y esta última es la que vamos a tomar como la expresión para calcular la longitud de la gráfica de una función. ¿Preguntas? ¿Nada? No, profe. Ok. ¿Quién aquí lo reproduzco nuevamente? Bueno, pues vamos a hacer algún ejercicio. Me gustaría que lo intentaran hacer ustedes ahora. Y bueno, vamos a ver nuestro libro de texto.
Pues a ver, vamos a hacer uno que sea relativamente simple. Bueno, no sé si sea muy simple, pero la del seno, vamos a ver, el problema 19. Quién sabe qué tan complicado sea. No va a ser complicado, ¿no? Porque dice, utiliza un evaluador de integrales. Ahí podríamos usar nuestro software, ¿no? Nuestro programita. ¿Te acuerdan que teníamos un programita que aproximaba valores de integrales? Que por cierto, ya no sé si lo concluyeron o no. ¿Sí lo concluyeron todos? No lo termino. Me falta que me grafique bien las cosas. Aunque me den las evaluaciones en general. Ok. Bueno, a ver, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de resolver el 19 y nos vamos a dar cuenta que la integral que aparece va a ser pues, difícil. Y como no vamos a poderla calcular con técnicas analíticas cerradas, en especial con el teorema fundamental del cálculo, pues vamos a tener que obtener una aproximación. Y para eso vamos a usar nuestro programa. Si no lo han hecho, pues traten de terminarlo. Pero bueno, a ver, les doy algunos minutos. Bueno, visto así, creo que va a ser mejor el 19, no, mejor el 18. Perdón, ahí ya los puse a calcular otro. Mejor el 18.
¿Cómo van? ¿Ya lograron hacer algo? Creo que sí, pero hay que checar.
¿Ya? ¿Tienen algún resultado? Profe, a mí me quedó 1.3169. 1.31. Ok. Y lo hizo con el programa que desarrolló. Ah, no. Desarrollé la integral así, con la fórmula. Ok. ¿Y cómo calculó la integral? ¿Cómo? Ajá. O sea, usó el teorema fundamental del cálculo, utilizó alguna suma de Riemann para aproximar el valor. ¿Cómo? Eso creo que fue mal. No lo hice así. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a hacer algunos cálculos yo ahí, ¿no? Para ir avanzando. Sí, porque según el propio enunciado del problema advertía, había que usar algún software o algo así, ¿no? Un evaluador de integrales se llamaba. No sé qué sea eso, pero... A ver... ¿Dónde está? Ay, no tomé nota. ¿Cuál era la función? Era y igual a la tangente, según recuerdo. ¿Sí? Sí. Sí, tangente de X. ¿Y X cambiaba de dónde a dónde? ¿De 0 a cuánto? ¿A pi? No, de menos pi tercios a 0. Ok, menos pi tercios, 0. Perfecto. Bueno, la gráfica de la función tangente, ¿qué forma tiene? En las asíntotas en pi medios. Y es algo así. Por lo tanto, el menos pi tercios está un poco antes de pi medios, está por acá. Y por aquí está el 0. Es decir, nos están demandando la longitud, que estoy subrayando en color azul, solamente esa parte. No toda la longitud de la tangente. Bueno. Y de acuerdo a lo que habíamos dicho, este caso lo puedo pensar como si fuese la gráfica de una función, es decir, esta en realidad es una función. Y según esto, la longitud es, ¿quién es? Sería la integral de menos pi tercios a 0 de la raíz de 1 más de y en de x. ¿Sí? En de x, ¿no? Menos pi tercios. La derivada de la tangente es ¿cuánto? Secante. Secante. Cuadrada, ¿no? No. Secante cuadrada. Sí, secante cuadrada. De x. Bien. Entonces queda 1 más. Fíjense que es secante cuadrada, entonces cuando se sustituye allí queda secante cuarta. Así. ¿Llegaron a ese resultado? Sí, pero no pude aproximarla con el teorema fundamental. Sí, porque, bueno, la primera parte es que todos hayan llegado a eso. ¿Alguien tuvo dificultades para llegar a eso? Sí, me hice bolas con mi propio planteamiento. Bueno. Ok. Bueno, y ya una vez superado ese punto, lo que sigue es calcular la integral. Y uno dice, bueno, pues ahora vamos a calcular la integral. Es que dijimos que era la integral de menos pi tercios hasta 0. De 1 más la secante cuarta de x en dx. Vamos a separar, ¿no? La secante. Sí. ¿Y cómo la separamos? No sé, tal vez secante cúbica por secante o secante cuadrada por secante cuadrada. Y luego, pues ya después iba a tratar de hacer un cambio de variable, pero no se me ocurrió y entonces pues, ya no supe cómo avanzar. bueno, fíjense,
Este ejemplo está muy bien porque nos hace conscientes de que no todas las integrales las vamos a poder obtener mediante el teorema fundamental del cálculo. O sea, ¿qué significa calcular una integral con el teorema fundamental del cálculo? Significa encontrar una función primitiva, o sea, lo que le llaman una antiderivada, y ya teniendo a la primitiva, pues evaluar a la primitiva en los límites de integración, ¿no? O sea, de menos pi tercios hasta 0. ¿Qué cosa es la primitiva? Pues es una función cuya derivada recupera el integrando. Que para eso hay varias técnicas, ¿no? Que integración por partes, extracciones parciales, bueno, es todo un festival de técnicas. Pero el punto es que no todas las funciones admiten una primitiva. No porque no conozcan ustedes las técnicas o sean malas aplicándolas, sino que hay funciones que no admiten, mejor dicho, la primitiva de la función no se puede escribir en términos de funciones elementales. Eso es lo que realmente ocurre y para fines operativos pues no vamos a poder avanzar. Entonces, cuando eso ocurre, no importa porque dice uno, bueno, quiero calcular el valor de la integral, no puedo obtener una primitiva porque la función no es tan simple. Entonces, pues aproximo numéricamente a la integral. ¿Cómo la podemos aproximar numéricamente a la integral? Pues usamos nuestro programa. Ya tenemos nuestro programa que aproximaba integrales. Entonces vamos a usarlo. Yo tengo aquí el mío todavía. Déjenme tomar aquí. Vamos a ver si funciona. Quién sabe si funciona, no sé. O tal vez atacando por funciones trigonométricas se podrá. Atacando con funciones trigonométricas, bueno, el odio y el rencor nunca llevan a nada bueno, entonces no creo que haya que atacar a nadie. Y, bueno, o sea... y lo que pienso es que usando técnicas de funciones trigonométricas, no creo que... Bueno, no, me dejo llevar, ¿saben por qué? Por el comentario del propio texto del problema. O sea, aquí pongo el texto del problema. Sí, porque está elevada a la cuarta, ¿no? Por eso. No es por eso, fíjese. Es porque en el inciso C nos advierte y dice, utilice el evaluador de integrales de su calculadora gráfica o computadora para determinar de forma numérica la longitud de la curva. O sea, ya nos están advirtiendo que la integral que va a aparecer es muy probable que no se pueda calcular de manera exacta. Es decir, que no podamos encontrar una función primitiva porque ya nos están advirtiendo. Entonces ya abandonamos esa idea y mejor aproximamos numéricamente el valor de la integral. Yo lo que pienso es que esa integral que apareció allí no se va a poder escribir en términos de funciones elementales. Pero bueno, no importa porque para eso tenemos pues, nuestro programa. Entonces vamos a usar nuestro programa. También la integral se puede obtener con algún software, por ejemplo con Wolfram Alpha o alguno de esos software que existen, ¿no? Pero la idea es que nosotros desarrollemos nuestras herramientas, o sea, que no usemos cajas negras. Por ejemplo, la aplicación esta de Wolfram Alpha o algunas otras, pues son cajas negras, o sea, cómo funciona y quién sabe, ¿no? Y lo que nosotros queremos es tener un conocimiento completo, o sea, que entendamos cómo funcionan todas las partes. Que ya conociendo cómo funciona todo, después usemos estas herramientas, digamos que está bien. Lo que no es válido es usar solamente las herramientas como cajas negras y no tener una forma propia de poder hacer los detalles. No sé si me entienden. Es decir, fíjense, si quieren la voy a calcular así rápido en Wolfram Alpha. No sé si alguien ya la calculó o alguien la pudo calcular en Wolfram Alpha. Sí, yo. ¿Sí? ¿Y puede compartir su pantalla para, claro. Para ver cuánto da Wolfram Alpha? Que de hecho es la instrucción que da el libro. Dice, use un evaluador de integrales y vea cuánto es el valor de... bueno, aquí está el evaluador de integral, digamos, eso no tiene chiste, vamos, eso lo puede hacer todo el mundo. O sea, teclear allí estas cosas y ya tener un resultado, ¿no? 2.057. Ese es el valor de la integral. Pero lo que queremos, insisto, es que no funcione como una caja negra. O sea, detrás de eso hay un código que tiene su propio algoritmo. O sea, los de Wolfram Alpha tienen su propio algoritmo para hacer las cosas. Quizás ese no lo vamos a conocer, pero nosotros debemos ser capaces de tener también nuestro propio algoritmo
y hacer una réplica o una aproximación del valor de la integral. Y ya lo tenemos. Es el programa que hicimos al inicio del curso. A ver si quiere, deje de compartir su pantalla, Bosco. Por eso es importante que terminen su código. Este es el que yo había hecho, que ya en las otras clases lo habíamos puesto. Y pues lo voy a usar, vamos a ver si funciona. A ver, ahí voy. Ya no voy a explicar el código. ¿De dónde es? De pi. De menos pi tercios es, ¿verdad? Hasta 0, me parece. No sé si aquí pi lo reconozca de esa manera. Vamos a dejarlo así y si no ya lo cambio. Y la función es ¿quién? Es la raíz de 1 más la secante. No sé si también si la secante la reconozca Octave de esta manera. Me voy a aventurar a que sí. Y si no, ya ahorita vemos cómo lo ponemos. Secante cuarta. Y ya, ¿no? Ahí está. Y vamos a pedirle algunos. Acá recuerdan que era el número de segmentos que dividíamos. Vamos a pedirle 100 segmentos. Vamos a ver si funciona. Ahí va. Ya se supone que hizo algo. Dice que no reconoce pi. ¿Cómo le pongo pi entonces? Supongo que sí debe haber algún símbolo especial, ¿no? Para pi. Le voy a poner 3.14 por el momento, ¿no? Para salir del problema. 3.14. Y luego averiguamos cómo poner pi en Octave. Ahí está. Luego, ¿qué más dice? Que no reconoce la secante. Entonces, ¿cómo se pone la secante? Ya sé. No sé cómo sea, pero lo pongo como 1 entre el coseno. ¿Les parece bien? ¿No será porque lo escribió en mayúsculas, secante? No sé. A ver, vamos a ver. También lo puedo poner como el recíproco del coseno, ¿no? A ver, ahí va. Ahí está. Fíjense, me dio 2.04. 2.0. ¿Cuánto da? En Wolfram Alpha, ¿cuánto daba? Era 2.05. 2.05, fíjense. Entonces no estuvo tan mal. No estuvo tan mal el programa porque pues los dio bastante bien. Y sobre todo que el valor de pi aquí lo puedo mejorar, ¿no? Dándole un valor. No sé si lo ponga así. Pi. Pie. A ver. Ahí está, ya mejoró. 2.04. 2.042. En Wolfram Alpha les daba 2.05 y supongo que les daba algo más. ¿Ese algo más cuánto era? $7. 2.057 y algo más, ¿no? Bueno. Pues ya está. Entonces, le voy a poner 1000. Vamos a ver cómo funciona. Es que si hacemos el K muy grande, empiezan a aparecer otros errores. Pues mejoró ahí un poco, ¿no? Bueno. Y es el código, este código que está aquí, insisto, no es una caja negra. Ya alguna sesión anterior ya lo habíamos desarrollado. Esa M fue porque estábamos viendo lo de las matrices, ¿recuerdan? Ahí no tiene importancia. Entonces, lo que yo esperaría es que ustedes fueran capaces de hacer cosas como la que yo acabo de hacer. O sea, que puedan plantear algunas integrales. Si las integrales no se pueden calcular en términos de funciones elementales, pues que usen su programa y obtengan una aproximación. Ya 2.05. Y lo pueden contrastar con los resultados de aplicaciones ya robustas, como Wolfram Alpha o alguna otra. Pero es muy importante que ustedes puedan hacer su programa, el suyo. O sea, que sean capaces de resolver el problema completamente, sin tener que recurrir a cajas negras. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Perfecto.
Entonces, pues ya vamos concluyendo porque ya se está acabando el tiempo. Y les tengo que dar ejercicios. Bueno, me gustaría que intentaran hacer alguno más de aquí del texto. A ver, uno que esté así divertido. El 27, me gustaría que intentaran hacer el problema 27. Vamos a ver si pueden hacerlo. Con sus dos incisos, A y B. Y también, déjenme lo pongo así. Entonces, es el problema 27 de los ejercicios 6.3. Y también que hagan una lectura de la sección 6.4, que es la que sigue. De la 6.4 y la 6.5 de una vez. Tal viene el fin de semana. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Correcto, profe. No, Bueno, entonces, pues ya tienen ahí sus ejercicios. Espero poderles dar el fin de semana unos ejercicios ya como oficiales para que sean nuestras tareas, que no les he dejado tareas para el puntaje de las tareas, ¿recuerdan? Correcto, bien. De todas formas, pues trabajen en el que elegimos y vayan trabajando en los ejercicios del libro. El libro trae más problemas. También vayan trabajando esos. Bueno, pues cuídense. Buen fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente, profesor. Recording stopped. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.